establecer estos conceptos y su relación con la física de fluidos y la caída libre. Vamos a analizar también cómo el rozamiento y la resistencia del aire afectan el movimiento de los objetos en caída libre. También vamos a reconocer y evaluar los errores experimentales a través de un experimento casero que ustedes van a realizar. También vamos a valorar la importancia del método científico en la recolección y análisis de datos experimentales. Objetivos específicos. Entonces ya dentro de la actividad nosotros vamos a tener que investigar cómo la conservación de la energía se maneja en los sistemas de caída libre, ¿sí? Vamos a experimentar y analizar la conservación de la energía en caída libre, aplicar un método experimental para registrar y analizar datos, y vamos a calcular y comparar energías potencial cinética y mecánica con ayuda de un programa en Python. Y vamos a analizar esos errores y las fuentes de variabilidad experimental. Y vamos a comparar los resultados. Bueno, entonces vamos a estudiar un poco qué es la conservación de la energía. Eh, Vamos a comprender el principio de conservación de la energía y su aplicación en sistemas de caída libre, donde la energía potencial se transforma en energía cinética a medida que la partícula está descendiendo en, en este movimiento. Esto fue un legado que nos dejó nuestro eh, científico estrella Albert Einstein, y él escribió una frase que nos menciona que la energía es la única cosa en el universo que no se puede destruir, solo se puede transformar. Y eso lo vamos a analizar entonces con los ejercicios que vamos a trabajar en la unidad 3. Muy bien, entrando en materia, vamos a realizar acá un análisis matemático y físico de las ecuaciones que nos permiten a nosotros hacer los cálculos. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Sí, profe. Listo, Y de entonces, pronto mueve la cámara un poquito, que está quedando como corto. Profe, qué pena es que se escucha un poquito suave. listo, ya voy a subirle un poquito el volumen. Espérenme que voy aquí a acomodarme un poco mejor. Acomodar la cámara. ¿Ya está mejor ubicada la cámara? Sería director. Sí, señor. Y el audio también. Ya mejoró. Bueno, es que Sí. se me corre aquí, entonces ya vamos a acomodar. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que nos modelan a nosotros la energía? ¿Sí? Entonces, por principio de conservación de la energía, cuando nosotros tenemos un movimiento y de pronto hay una interacción con otra partícula, vamos a tener en cuenta que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial debe ser igual a esas mismas energías finales. Eso es lo que nos indica la frase que nos dejó Einstein, ¿cierto? Que la energía no se destruye, solo se transforma. Bien, entonces con esa letra U vamos a diferenciar para mencionar la energía potencial, y con la letra K vamos a identificar para mencionar la energía cinética. Y la energía mecánica o energía total es la suma de estas dos energías, o sea, la suma de U más K. Aquí nosotros vemos un roller coaster en donde nosotros podemos ver cuáles son las fuerzas a las que está sometida esta partícula. Disculpen que queda un poco borroso porque está muy pixelado este GIF, pero aquí nosotros podemos ver la interacción de cómo son esas fuerzas que interactúan eh, con, con ese movimiento de esta gráfica que aparece acá. Muy bien, ecuaciones importantes para que tengan en cuenta. La energía potencial va a ser el producto de la masa con la gravedad y con la altura. Entonces la letra M es de masa, la letra G es de la gravedad terrestre, aceleración gravitacional terrestre, que es equivalente a aproximadamente a 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y H es la altura. Bien, la energía cinética
K, entonces va a ser la mitad de la multiplicación de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía mecánica o energía total del sistema va a ser energía potencial más energía cinética. ¿Sí? Esas son las ecuaciones entonces que vamos a tener en cuenta para hacer estos cálculos. Bien, aquí podemos ver un ejemplo claro de la conservación de energía. Ese es el péndulo de Newton, el cual nos muestra que si nosotros golpeamos una de las canicas en un extremo, esa fuerza se le va a distribuir por cada una de estas canicas y hace que ese mismo movimiento se vea reflejado en la última canica. Este péndulo pues fue popularizado por Robert Hooke y fue precisamente en mención de Sir Isaac Newton. Vamos a continuar entonces con la explicación. Aquí ya vamos a hacer un análisis de precisamente cómo funciona la energía en el movimiento de caída libre, ¿sí? Nosotros podemos hacer el análisis de la energía en cualquier tipo de movimiento. En particular nos vamos a centrar en qué sucede con la energía en la caída libre. Bien, entonces, ¿qué dice el principio de conservación de la energía? Que la energía total en un sistema aislado permanece constante, ¿sí? Esto hace relación a que la energía va variando a medida que el objeto va cayendo y a medida que una disminuye, la otra va aumentando en la misma proporción. Nosotros lo vamos a ver aquí con unas simulaciones para poder verificar cómo es ese cambio en la energía. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a tener en cuenta entonces en nuestro experimento? Esta ecuación es la que nos permite a nosotros acá, a través del movimiento uniforme acelerado que vimos en la unidad anterior, en la caída libre, entonces nosotros vamos a tener en cuenta esta expresión, que la velocidad al cuadrado es igual velocidad sub 0 al cuadrado, que es la velocidad inicial, más 2 veces la aceleración multiplicado por la diferencia entre las alturas. Este h sería la altura desde donde se lanza, por así decirlo, el objeto, y este h sub 0 pues sería una medida que nosotros vamos a tener intermedia, ¿sí? Eh, la conservación de la energía mecánica, en este caso nosotros vamos a idealizarlo y vamos a erradicar o no vamos a tener en cuenta las otras fuerzas que interactúan en ese movimiento, ¿sí? Como son la fricción del aire de pronto, ¿cierto? La forma del objeto que hace que tenga una resistencia al caer. Vamos a despreciar también el calor y todos esos elementos que de pronto pueden influir en este movimiento. La conservación de la energía también se traspasa a otras dinámicas. En este caso, como ejemplo, también podemos mirar que esa conservación de la energía también se produce en la dinámica de fluidos, ¿sí? Eh, bien, vamos a continuar. Importante esa ecuación para la que tengan ahí presente, que esta la vamos a trabajar durante el experimento. Vamos a pasar acá entonces con una explicación acá de qué es lo que sucede con la energía en la caída libre. Entonces, este entorno lo vamos a llamar entonces la danza de la energía explorando la conservación en la caída libre. Bien. Esta definición que aparece acá, yo quiero que ustedes mismos se den cuenta y cada uno pueda describir qué va a pasar con las energías a medida que esa partícula va cayendo. Entonces aquí yo ya tengo el entorno y vamos a mirar, me verifican bien el tamaño, si se está viendo bien este entorno. Voy a hacerle un poquitico de zoom. Me verifican si sí queda mejor. Bien, el silencio otorga, entonces creo que parece que está bien, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar acá. Observemos cómo va a ser la energía mecánica primero durante la caída de su objeto. Vamos a simular que lo vamos a lanzar desde 100 metros y no le vamos a aplicar una velocidad inicial, ¿sí? Vamos a dejarlo estático ahí y lo vamos a soltar. Mirando la animación, podemos observar que la energía mecánica se conserva constante durante todo el movimiento, no cambia. A eso es lo que hace referencia que esa energía se va transformando, ¿sí? Pero ahorita analicemos qué pasa con la energía cinética cuando el objeto desciende y qué pasa con la energía potencial cuando el objeto desciende. Voy a hacer aquí esta animación. Observemos eh, cómo arranca la energía cinética en el punto máximo del movimiento. Podemos ver que la energía cinética arranca en cero y la energía potencial estaría en su valor máximo, ¿sí? Bien,
Si nosotros soltamos esta partícula acá, observen que la energía cinética va a ir aumentando mientras que la energía potencial va disminuyendo, ¿sí? Con la misma proporción, ya que tenemos que es una aceleración constante y es mediada por la atracción gravitacional terrestre. Entonces, durante todo ese movimiento, si nosotros sumamos la energía potencial con la energía cinética, siempre nos va a dar un mismo valor, en este caso constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, muy Profe, yo bien. no le entendí, qué pena. Bueno, ¿qué parte no me entendió? Yo con mucho gusto le repito. La donde dice que es que la velocidad de la energía es constante. La energía mecánica. Sí, nuevamente vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es el valor de la energía mecánica en este caso? Antes de Dice soltar, que este es eh, el es de valor 10.000, máximo. ¿cierto? Sí. Es de 10.000. Si yo le doy a la animación acá, o sea, yo suelto esta partícula hasta el piso, observemos que este valor no cambia, siempre va a ser 10.000, ¿sí? ¿Se lo notan? Ah, sí. Ahora, si usted suma energía cinética más energía potencial, si usted suma estos dos valores, ¿qué le va a dar? Le tiene que dar La siempre cuánto. mecánica. La mecánica, que es 10.000 durante todo el Sí, trayecto, sí, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo sí. importante y lo que nosotros creemos que ustedes eh, analicen? ¿Cómo es el cambio de la energía potencial y energía cinética durante la caída? ¿Sí? Entonces, esa es la abstracción que necesitamos que ustedes hagan y ustedes la van a hacer en este momento. Miren el valor de la energía cinética y la energía potencial. ¿Qué pasa con cada una cuando el objeto empieza a descender? Entonces ustedes me pueden decir, ¿qué pasa con la energía cinética a medida que el objeto desciende? ¿Aumenta o disminuye? Yo diría que la cinética aumenta y la potencial disminuye. Exacto, eso es lo que sucede. Y vamos a mirar entonces al final, debería ser al contrario, ¿cierto? El valor máximo debería ser el de la energía que. Bueno, aquí lo moví, perdón. Espérame un segundito que aquí moví esto. Voy a volverlo a hacer. Eh, la energía potencial es máxima en el momento del lanzamiento. Y toda esa energía a través de la caída se va transformando, ¿sí? Se va transformando. Y cuando está en el piso, analicemos qué pasa con el valor de la energía potencial y energía cinética. Cuando está en el piso, ¿qué pasa? Ya nos cambia, ¿cierto? Ya la energía potencial se vuelve cero y la energía cinética toma su valor máximo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profesor Jeffrey, yo creo que este momento es importante para aclarar algunas dudas. Sí, Por bien puede, ejemplo, señora. Creo que le estaba compartiendo aquí esta aplicación. bueno, entonces, preguntas que hay en el chat. Uno tiene que ver con el hecho del objeto, si preguntan que si es necesario que este rebote o que no rebote. Lo importante, porque lo que vamos a analizar y sería como bueno verlo ahí en el simulador, es desde el momento en el que se suelta el objeto, en este caso la pelota, puede rebotar, no rebotar, y la masa, pues ya ustedes hacen la medida. Un punto, este se denomina punto H0. Después un punto H1, que es una distancia más o menos sobre la mitad, ¿cierto?, del recorrido. Y finalmente en H2, es decir, cuando llega al suelo. Cuando ¿Qué llega el piso. sucede? Para la segunda pregunta que tenemos en el chat, que preguntan por qué deben hacer 5 medidas. Y esto tiene que ver con los procesos de incertidumbre y también porque el video hace el análisis o estamos haciendo el análisis de los tiempos a través de fotogramas. Entonces, cuando identifican, pues como el objeto empieza a obtener aceleración, entonces su velocidad incrementa, entonces en los fotogramas ustedes, incluso pues ya quienes han adelantado el ejercicio, han visto que puede en un momento que alcancemos a ver en el momento en el que toca el suelo, o el fotograma nos muestra es un instante antes de que toque porque ya luego está el rebote. Entonces, ¿por qué hacemos las 5 medidas? Para obtener un tiempo promedio y que en una siguiente medida puede que un fotograma nos muestre una mejor posición del objeto. Listo, eso quería como hacer la aclaración y nos sirve muchísimo el simulador pues para despejar el hecho del rebote, que creo que es una duda muy generalizada, y porque los 5 tiempos. Y más adelante yo creo que podemos revisar la parte de la aplicación.
Muchas gracias por la intervención, director. Profe, qué pena, yo tengo una duda con respecto a lo que está hablando la profe, es de lo que ella dice del fotograma, ¿es lo que usted está explicando de la aplicación o es del video que debemos hacer? Porque pues yo hablo por mí, yo no lo he hecho, apenas iba a empezar como a, a desarrollar el ejercicio para esperar pues esta clase. Pero eso ¿es acerca de la aplicación o es acerca del video? Están estrechamente relacionados porque cuando uno realiza el video en la aplicación y cuando ya entra en el entorno para cambiarle la velocidad, pues a nosotros nos van a aparecer como unos pantallazos, como unos flashes, ¿cierto? Entonces va a aparecer la pelotica. O sea, no va a aparecer continua porque la aplicación no alcanza como a hacer los cortes durante cada milisegundo. Él va haciendo unas capturas, ¿cierto? Va haciendo unas capturas. Entonces lo que dice la profe, la directora, es que a veces la partícula se ve exactamente cuando toca el piso. Pero a veces no, a veces marca un poquito más arriba, un poquito más, ¿cierto? Después del rebote. Entonces, por eso es que se sugiere hacer 5 mediciones, ¿sí? Para que el experimento quede lo más exacto posible. O sea que entonces yo hago el video y ese video lo debo montar a una aplicación para que me haga los cortes que usted está diciendo, ¿cierto? Exactamente, sí. ¿Y cuál sería la Eh, aplicación, profe, que ando, es la que está explicando o es que ando un poquito como perdida? No sé cuál es la aplicación para cortar el video de esa manera. yo ya lo voy a mostrar acá. Esa aplicación está en la tarea, ¿sí? Está en el anexo. Está en el anexo. Este se llama, eh, ¿dónde está el nombre? Aquí es esta aplicación, ¿sí? Es esta aplicación. Me confirma, no están viendo la pantalla que yo les estoy mostrando, ¿cierto? Espera un segundito. Yo comparto toda mi pantalla para poder mostrarles. Esta es la aplicación que se llama Slowmo en iPhone y se llama cambiador de velocidades en Android, ¿sí? Esta es la aplicación. Es lo que nosotros estamos tratando, de que el experimento quede muy exacto, porque si nosotros solo nos limitamos a las mediciones que hacemos con el celular, pues nos vamos no vamos a tener en cuenta toda esa parte de las fracciones de segundo, ¿sí? Vamos a tener unos datos muy sesgados. Entonces, con la aplicación, voy a hacer aquí un zoom a esta hojita acá. Cuando nosotros hacemos el análisis con el cambiador de velocidades, vamos a tener hasta milisegundos. Entonces las medidas van a ser más exactas, ¿sí? Y esos son los datos. Hay un video que se compartió por correo en donde se explica cómo interactuar con la plataforma, ¿sí? También está ahí abajito, ahí, Este, cómo funciona. Y ya lo acabo de compartir en el chat bueno, también. sí. Vamos a mirar si nos abre acá. Bueno, no me quiso abrir acá. Vamos a ver si me abre acá. No funciona ese enlace. No me funciona ese enlace. Vamos a ver qué pasa con este enlace porque no cargó. Ya lo acabo de compartir en el chat. Si quiere, lo direcciona desde el chat. Mm. Bueno, aquí está el video con la explicación del cambiador de velocidades. Voy a darle play un momentico para que lo miren. Es cortico.
Bueno, ese es el video, ustedes ya lo pueden analizar con mayor detenimiento. Ahí está la explicación paso a paso en dónde vamos a ubicar este H0, este H1 y este H2. ¿Por qué nosotros no elegimos H0 en el piso? Porque es que nosotros no estamos haciendo voy a hacer aquí un zoom de esto. Nosotros acá marcamos el H0 porque es donde nosotros arrancamos el movimiento. Desde ahí vamos a soltar. Y en esta otra marca vamos a nombrar que este es el H1, ¿sí? Y en el piso va a estar ¿quién? El H sub 2, ¿sí? Entonces, en el ejercicio que vamos a calcular, cuánto se demora para pasar hasta acá y cuánto se demora para pasar hasta el piso. Eso es lo que vamos a hacer con el experimento. No sé si de pronto así aclare un poco más la situación para continuar con la diapositiva. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a volver aquí a la presentación. Ahora bien, vamos a hacer un análisis ya matemático de cómo funciona esta energía. Voy a hacerle un poquito de zoom a esta página para que se me vea mejor. Me confirman si se les aumenta el tamaño de letra allí para que se vea un poco más. Sí, Sí, señor. está mejor. Bueno, muy bien. Entonces, esto es un entorno que se está trabajando en Google Colab y Google Colab es una interfaz que nos va a permitir a nosotros trabajar con entornos de texto y también utilizar entorno matemático y adicionalmente pues vamos a poder crear algunos códigos. En esta actividad pues no les vamos a pedir que hagan ninguna programación, solamente que ustedes no tengan que salirse del entorno a buscar otras calculadoras. A veces hay dificultades para buscar una calculadora científica para hacer los cálculos y muchas veces los cálculos que hacemos con el celular no son los ideales, porque hay que tener muy en cuenta los paréntesis, todas las expresiones. Entonces acá, haciendo un repaso de lo que es la conservación de la energía, cuando nosotros estamos haciendo el lanzamiento, entonces siempre esa suma de la energía cinética, la energía potencial, siempre nos va a dar la energía total y esa va a ser constante, ¿sí? Bien, aquí nosotros tenemos un entorno para que ustedes de pronto también aprendan un poco y se familiaricen con esos entornos colaborativos con lenguaje de programación, ya que estamos en la globalización y los futuros analfabetas van a ser las personas que no saben programación. Ustedes saben que ahorita la programación se utiliza en todos los ámbitos y en nuestro caso, en nuestro curso, nosotros queremos darle una opción de que los estudiantes puedan interactuar con esto. Entonces, esto es muy intuitivo, es muy fácil de entender. Hay que comprender un poco cómo funciona. Aquí tenemos dos entradas, una de código y una de texto. Si yo quisiera introducir un texto, yo le voy a agregar texto y aquí yo voy a poder escribir el texto que yo quiera. Voy a poder cambiarle la negrilla, cambiarle cursiva, voy a poder insertar embebidos, insertar enlaces, agregar imágenes, itemizado, ¿sí? Y algo muy importante que para que ustedes se vayan familiarizando es cómo escribir matemáticas en este entorno para que estas ecuaciones nos salgan de esta manera. Entonces, para que ustedes profundicen un poco en sus casas, estas ecuaciones se crean con un lenguaje que se llama LaTeX. Lo voy a escribir acá aparte. Se llama LaTeX, ¿sí? Se pronuncia LaTeX, ¿sí? Ese es el lenguaje para trabajar en matemáticas y vamos a utilizarlo en este entorno colaborativo. ¿Cómo funciona? Funciona como nosotros escribimos en matemáticas con los exponentes, con el hat, que es el que nos sube, ¿cierto? El exponente. Y cuando yo quiero diferenciar un texto de algo matemático, simplemente lo rodeo de de esos dos signos de pesos, que es lo que me indica que allí va una ecuación. Si yo coloco estos dos signos de pesos seguidos, la ecuación me quedaría centrada y si yo coloco solo un hito,
la expresión me queda con justificación a la izquierda, ¿sí? Bien, eso es algo pues como de la construcción del entorno para que ustedes sepan cómo se maneja. Si ustedes quieren hacer sus propias ecuaciones, pueden consultar una guía de LaTeX para comenzar a escribir en LaTeX cómo se escribe, cómo se hace LaTeX, no, lenguaje LaTeX. Disculpa la interrupción. Yo creo que ¿Sí? es importante también una pregunta que nos hacen como muy seguido es porque los estudiantes van al foro, encuentran el archivo y lo pretenden ejecutar, ¿cierto? Como se abriría cualquier archivo, por ejemplo, esperáramos abrir un PDF. Pero resulta que uno de los pasos que sería bueno que revisáramos en este momento tiene que ver cómo llevamos entonces ese archivo al Google Colab, que también está descrito en la parte de la tarea 3, la dirección de Google Colab, subimos el archivo y ya debería de allí ejecutarse. Me gustaría mucho que en sala, que son casi 50 estudiantes que están conectados, hagan el intento, el archivo lo tienen en el foro para los que no lo han descargado. Listo. Y hagamos el paso de llevarlo al Google Colab para que lo vayan ejecutando a la par. No les toma mucho tiempo mientras lo van haciendo a la par. Listo. Yo ya les estoy compartiendo aquí la pantalla donde yo tengo descargado el archivo que se llama Teoremas de Conservación y es un archivo de Jupyter, ¿sí? Es un archivo P con una extensión diferente. Si yo quiero abrir este archivo dándole doble clic, pues yo tengo que tener instalado el lector de este tipo de archivos. Si yo quiero abrir este archivo en mi máquina, yo tengo que tener instalado Visual Studio Code, ¿sí? Si yo lo quiero abrir dentro de la máquina, porque es una de las preguntas que me han hecho a mí también. Yo lo abro acá y lo puedo interactuar común y corriente, ¿sí? Es decir, si yo tengo que abrir un archivo de Excel o un archivo de Word, pues yo tengo que tener Office instalado, o si no, no lo voy a poder abrir. Ahora bien, en el caso de nosotros, vamos a abrir entonces acá, vamos a abrir acá una pestaña y vamos a buscar Google Colab, ¿sí? Vamos a buscar Google Colab y vamos a abrir Google Colab, ¿sí? Este archivo, ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces, le vamos a decir, vamos a abrir un Colab y aquí nos abre un entorno en donde nosotros podemos subir el archivo que tenemos colgado en el foro, ¿sí? Entonces, cuando ya me abra aquí Google Colab, obviamente pues yo ya tengo aquí una sesión abierta, ¿sí? Un correo electrónico por defecto que tengo acá y vamos a poder abrir el archivo. Esperemos que esto me cargue. Un momento, se me pegó el internet acá. Listo, ojo, aquí ya me abrió el Google Colab, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a abrir el archivo? Yo le voy a decir acá, archivo, y voy a subir un notebook, ¿sí? ¿Cuál es ese notebook? Espérame que como no tengo la sesión aquí, me está poniendo problema. Voy a hacerlo desde acá. Entonces voy a hacerlo desde acá. Entonces voy a abrir Google Colab. Google Collaboratory. Y desde aquí voy a arrastrarle el archivo. Entonces aquí le voy a dar subir. Voy a explorar y voy a traerlo de la carpeta donde lo tengo descargado, ¿cierto? Entonces voy a buscar donde yo lo descargué y es este archivo. Entonces yo le doy doble clic y él de una vez me va a habilitar el archivo. Él de una vez me va a habilitar el archivo. Es diferente al que les estaba yo presentando en la diapositiva. Entonces, este archivo contiene franjas de código y contiene franjas de texto. Cuando yo escribo en formato de texto, yo voy a tener entonces todas las opciones de configurarlo y vamos a mirar aquí lo que nos interesa de este entorno es trabajar entonces con el código. Aquí pueden ver un código fácil, sencillo de cómo realizar una multiplicación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular entonces las energías, energía potencial, energía cinética y energía mecánica. Vamos entonces a crear aquí unos parámetros que ya están creados. Los parámetros iniciales o las variables van a ser masa, velocidad, altura y gravedad.
Cuando yo escribo el código y le escribo este asterisco acá, este numeral, esto no me va a afectar en el código, simplemente es una observación que yo tengo aquí para poder interactuar con eso. Ahora bien, si nosotros quisiéramos calcular la energía potencial, por ejemplo, de un objeto que tiene una masa de 10 kilogramos, supongámosle una masa de 10 kilogramos, y vamos a agregarle con una velocidad inicial, no sé, pongámosle una alta de 25 metros sobre segundo, y vamos a lanzarlo a una altura, por ejemplo, de 550.5 metros de altura. Como estamos en la Tierra, vamos a conservar la aceleración gravitacional terrestre, que es aproximadamente 9.81. Cuando yo ya modifico estos valores acá, aquí están las ecuaciones, ¿cierto? Entonces aquí vamos a calcular la energía cinética. La energía cinética, entonces, ¿qué es? Un medio de la masa por la velocidad. Como aquí vamos a trabajar entonces con vectores, para nosotros identificar que es un cuadrado, vamos a agregarle dos veces cuando es multiplicación, un asterisco, y cuando es elevado al cuadrado, elevado a alguna potencia, vamos a colocarle dos. Entonces aquí ya tenemos el cálculo. Aquí cuando nos pide, cuando imprime, o sea, este que aparece aquí, energía cinética, es porque yo le estoy dando aquí el comando print, ¿sí? Que imprima que el resultado de la energía cinética y yo ya la tengo declarada. Entonces, si yo quiero que esto me calcule lo que yo tengo aquí, yo le doy correr aquí, ¿sí? Le doy correr al código y él ya me va a tomar los datos que yo le indiqué y me va a calcular entonces la energía cinética y la energía potencial. ¿Para qué esta calculadora? Pues para que ustedes tengan ya una forma automática de calcular la energía de lo que necesiten hacer y no tengan que irse a algo externo, sino que aquí mismo puedan hacer ustedes sus cálculos, ¿sí? Bien, y aquí está ya el experimento. Ya vamos a tener un entorno que nos va a ahorrar muchos cálculos porque ustedes saben que casi en todas las tareas vamos a tener que comparar el error, vamos a tener que comparar los resultados experimentales con los resultados teóricos. Entonces aquí ya hay un entorno creado que funciona de la siguiente manera. Como yo tengo que instalarle unas bibliotecas, entonces aquí aparece un play en donde yo instalo todas las bibliotecas que necesito para ejecutar el código que está abajo. Entonces la instrucción es que le den play a este lado, ¿sí? Le den play acá y al final se nos va a habilitar entonces el laboratorio que nosotros vamos a hacer. Bien. Cuando ya tengo instalado todas estas, aquí dicen ya se instalaron, ¿sí? Ya successfully installed, vamos entonces a poder interactuar con este entorno. ¿Qué es este entorno que da aquí, este código? Este es el código que nos va a ahorrar a nosotros todo ese cálculo de los errores porcentuales de una manera análoga. Vamos a hacerlo de una forma digital. Yo le doy correr aquí para que este código se me ejecute y se me abra la interfaz. Entonces aquí se me abre la interfaz en la que nosotros vamos a comparar los datos que obtuvimos en el laboratorio, que son los datos experimentales, y aquí los vamos a comparar entonces con los datos reales. Muy bien, entonces el experimento que yo realicé fue con una masa de 0.22 y yo la lancé de una altura de 2.3, ¿sí? Y la altura promedio la tomé de 1.7, ¿sí? Y aquí este valor, este que yo voy a colocar aquí, este de la velocidad experimental, es el que debemos calcular nosotros acá, ¿sí? Cuando yo tomo las medidas de los 5 tiempos, hago la diferencia de tiempos y con los que van a aparecer aquí en el promedio es donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Esos son los datos que vamos a utilizar para poder encontrar entonces los datos experimentales. Energía cinética, energía potencial y energía total. Esos son los datos que vamos a ingresar acá para poder comparar ese margen de error, ¿sí? Bien, entonces yo ya tengo acá, suponiendo que yo ya calculé la velocidad y me dio un valor 3.84. Vamos a colocarle este valor de la velocidad experimental y vamos a darle que nos compute esos datos y los compare con las ecuaciones físicas y mirar qué tan cierto fue el ejercicio, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que tenemos un porcentaje de error un poco alto, ¿cierto? El error relativo fue de un 12.26%. Entonces, cuando me aparece ese error, lo que yo tengo que hacer es verificar en dónde tuve de pronto una discrepancia, si en la toma de los tiempos,
verifiquen de pronto los puntos, las comas, esos cálculos que uno hace de pronto a veces a la carrera que de pronto interfieren. Entonces observemos acá, ¿qué pasa cuando yo tengo el cálculo aproximado? ¿Sí? Aquí entonces nos va a aparecer esta salida y aquí nos van a aparecer los valores de la energía potencial teórica, ¿sí? Y nos va a aparecer la energía teórica y la experimental y la comparación, ¿sí? Aquí no hay que hacer ningún cálculo de error, ya el código ya nos arroja cuál fue el error relativo versus el experimento y la teoría. ¿De cuánto fue? Me aparece aquí, de 9.75. Entonces, usualmente un error se dice que es un error aceptable si está entre 0 y 5%, ¿sí? Pero en nuestro caso, como vamos a tener que hacer una actividad experimental, aumentamos ese margen y lo dejamos hasta el 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un estudiante que tiene un margen de error superior al 10%, como vieron anteriormente, la máquina les va a decir que tienen un error. Verifiquemos acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener que verificar. Vamos a tener que verificar entonces acá los datos, ¿sí? ¿Tienen preguntas de ese entorno? No, señor. ¿Alguno? ¿Están vivos? ¿Siguen vivos? Listo. Muy bien. Profe, Señor. si ese error nos da más del 10%, tocar corregir el ejercicio. Eso, entonces hay que entrar a analizar en esas variables que medimos, en dónde puede estar el error, ¿sí? En dónde puede estar el error. Usualmente esos errores se dan en las mediciones de tiempo o cuando uno hace la diferencia de tiempo, ahí comete algunos errores. Tenga muy en cuenta las cifras significativas, las milésimas de segundo para hacer esos cálculos, ¿sí? Recuerden que hay unas calculadoras que leen el decimal como un punto y otros que la leen como una coma. Entonces me ha pasado en las asesorías que algunos hacen los cálculos con Excel y utilizan puntos y no les da, ¿cierto? Y viceversa, hay otros que utilizan la coma y no les da. Entonces eso depende como uno tenga la configuración del equipo. Pero aquí pues vamos a tener la opción de revisar. ¿Sí? ¿Continuamos? Gracias, gracias, Una de profe. las preguntas del chat ha sido acerca de, por ejemplo, si los tiempos que se obtienen todos son iguales. Y no debería de ser así, porque hay una incertidumbre. Y esa ya la traemos tanto desde el hecho de que la cámara del celular tiene cierta velocidad a la que toma la información. Entonces ahí, si por ejemplo todos los tiempos son iguales, no debería de pasar, porque es que tenemos incluso acá hasta las milésimas para identificar cómo la toma esos tiempos. Entonces tiene que haber una que otra variación en los 5 tiempos, en las unidades de los milisegundos. Eso como por esa parte. Y como decía el profesor John Freddy, mucho de lo que nos pueda pasar en los errores tiene que ver con el hecho de cuando ya ingresamos a la aplicación, si hicimos correctamente el experimento, si tomamos bien las marcas, si tomamos bien las medidas. La parte en la que ustedes ya deben centrarse es en el tratamiento, ¿cierto?, de los datos, de cómo están tomando los datos desde la aplicación. Listo. Creo que alguien desea participar, tiene la mano levantada. Buenas noches. Profesor, una preguntita como para no caer en el error. ¿Qué debo de colocar, puntos o comas en los decimales? Gracias. Bueno, vea, yo les voy a mostrar acá en Excel. O sea, en Excel a veces cuando uno hace 0.3 más 0.6, sería yo acá aquí una cuenta. Cuando uno en Excel, o sea, en Excel esto tiene la configuración para que detecte el punto como una coma o la coma como un punto de 1000. O al revés. En los celulares, la coma es el punto de 1000 y el punto es el decimal. Entonces, ahí es muy difícil identificar cuál está bien.
¿qué es lo que hay que hacer? Haga una prueba en su dispositivo y trate de hacer la suma. Sume dos decimales y verifique que si ese resultado sí le está dando correcto, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con teclado numérico, pues no va a haber problema porque ese es el mismo punto. Yo les voy a mostrar acá el teclado numérico del computador, ¿sí? Cuando yo tengo el teclado numérico, ese sería el punto para calcular el decimal. Si ustedes lo hacen con este de aquí, a veces puede tener error, ¿sí? Entonces, para que tengan presente eso, tienen que revisar la configuración de su equipo, de la calculadora. Profe, y la calculadora del programa con la que se van a Es- sacar los cálculos de la teoría, esa ¿se coloca punto o coma? está configurado para leer los dos, coma y punto. No va a tener diferenciación, ¿sí? Ok, Si muchas yo le gracias, coloco profe. 1,7, 1,7, no va a tener problema. Pero muy buena la pregunta. Venga, yo se la verifico acá. Voy a cambiar esto por una coma a ver si nos lee la programación. Antes de que de pronto yo les dé un dato errado. Efectivamente, la lee igual. Lee el punto y lee la coma igual, de la misma manera. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces es importante que esta parte les quede clara que aquí es donde ustedes van a tener eh, el, el- la responsabilidad de hacer el ejercicio bien. Pueden tener una base para que ustedes identifiquen en dónde tienen el error para que lo tengan presente, ¿sí? Yo se les voy a dar la clave. Yo aquí tengo una masa de 22 gramos, ¿sí? Desde una altura de 2,3 y una altura promedio de 1,7 en donde yo voy a hacer la otra medición. Entonces, con estos datos, a mí me da una velocidad aproximada de 3,1, ¿sí? Entonces, analicen ustedes, cuando calculen la velocidad, eh, en el ejercicio que ustedes van a hacer no va a variar mucho la velocidad, entonces debe estar cercana, ¿sí? Debe estar cercana a esos valores. Si les da una velocidad muy elevada, algo de cálculo tienen errado, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien, entonces vamos a alcanzar a mirar una parte de la conservación del momento lineal que está estrictamente relacionada con esta conservación de la energía. Eh, Esta parte que yo les voy a explicar aquí está relacionada con uno de los ejercicios que están configurados en la guía y es precisamente para la realización de la simulación con FET Interactive. Entonces aquí nosotros podemos ver dos cuerpos que están interactuando. Cuando dos cuerpos interactúan, esto puede suceder de varias formas. Que esos dos cuerpos sean elásticos y haya un choque elástico, y lo que hace es que esas energías se transfieren de un cuerpo al otro, ¿sí? Pero cuando hay un choque inelástico, como por decir cuando uno se choca con una pared, o cuando estamos jugando fútbol y tenemos un choque en seco, un choque que es inelástico, lo que se va a transferir es la fuerza de la masa más grande a la otra, ¿sí? Vamos a verlo aquí con algo de matemáticas. La conservación del momento o la cantidad de momento? La cantidad de momento, entonces, la vamos a trabajar con la letra, eso es una letra P, pero en realidad es la letra griega ρ, ¿sí? Que significa momentum, y es simplemente multiplicar la masa por la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿de qué depende del momento? ¿Qué depende del momento lineal? ¿De qué depende? Del objeto cuánta masa tenga y qué tan rápido vaya, ¿cierto? Entonces, si yo quiero encontrar un momento específico, pues yo tendría que variar la masa o variar la velocidad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿ustedes qué creen que pega más duro? ¿Un balón de 1 kilogramo a una velocidad de 1 metro sobre segundo, o eh, ese mismo balón con el triple de la velocidad? ¿Cuál de los dos va a pegar más duro? Ninguno. Bueno, vamos acá con las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones entonces que nosotros vamos a tener en cuenta?
en el laboratorio de FET Interactive, pues no hay que hacer cálculos, simplemente ustedes tienen que interactuar con el laboratorio y responder los cuestionamientos que hay allí. Pero esos cuestionamientos y esas ecuaciones son las que nos relacionan a nosotros entonces ese movimiento. Entonces aquí en la parte izquierda tenemos los choques elásticos y en la parte derecha tenemos los choques inelásticos, ¿sí? Entonces se aplica la conservación de momento lineal, entonces eso es lo que usualmente se llama momentum antes y momentum después, ¿sí? O sea que cuando hay un choque elástico, esa fuerza y esa velocidad que llevan los objetos se conserva antes y después, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación que nos permite modelar el momento lineal. Perdón que se me fue acá antes. Esa es la ecuación que nos permite a nosotros modelar el momento lineal y esa es la que nos permite a nosotros conocer el momentum, la conservación de la energía cinética. Un ejemplo de un choque elástico, vamos a tenerlo acá, ¿sí? Entonces, me confirman si están viendo esta aplicación. Sí, Yo la señor, estoy sí la viendo, vemos. listo. Bueno, entonces aquí tenemos algo similar de lo que va a suceder con el simulador. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podríamos pensar, bueno, si yo tengo las masas, si yo tengo masas iguales, o acá si yo tengo, por ejemplo, una masa de 6.2, tengo otra masa de 6, vamos a ver si me da la sensible de acá, 6.2, 6.2. Voy a colocar la misma velocidad. ¿Por qué esta velocidad está positiva y por qué esa velocidad está negativa? Pues para poder que se encuentren, yo tengo que darle velocidad negativa a una de las partículas para que se choquen. Si yo coloco, por ejemplo, esta con la misma velocidad en sentido contrario, por las leyes de nuestro científico Sir Isaac Newton, ¿qué va a pasar con estas partículas que se van a chocar? ¿Será que hay una que lleva más fuerza que la otra o las dos llevan la misma fuerza? ¿Qué va a pasar antes? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué podemos analizar acá? ¿Qué pasa si yo le doy aquí estar a esta aplicación, ¿sí? Entonces, analicemos. Esa velocidad, la masa que llevan, la masa de la pelota con la velocidad que se le está impartiendo, hace que esos dos objetos reboten con la misma fuerza, ¿cierto? Y observemos aquí que la energía cinética es de 35.71, ¿sí? No sé si me hago entender en esta simulación. Voy a volverla a hacer. Misma masa, misma velocidad. Si yo les doy, ellos van a chocar y se van a separar, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le aumento la masa a la roja? Por ejemplo, si yo digo que la masa es de 10. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con eso? El impacto va a ser más grande contra la otra pelota por el peso. ¿Y qué va a pasar con la roja? ¿Rebota o no rebota? Sí, ¿Se va a ir más rápido o más lento? Sí, pero el rebote va a ser más lento. Eso, el rebote va a ser más lento. Entonces, eso que nosotros vemos en la cotidianidad, tenemos que aterrizarlo en matemáticamente. Si yo le doy otra vez reset y le doy start, observemos que es evidente que algo pasó con, miren la velocidad de la bola azul y miren qué pasa después cuando choca con la bola roja. ¿Se vuelve más rápido o más lento? Más la rápido. azul se devuelve más rápido. Se vuelve más rápido, ¿cierto? Entonces lo que está sucediendo es que se transfiere una energía. Como este objeto rojo tiene una mayor masa y va con una velocidad diferente, lo que hace es que le transmite ese momento a la roja, perdón, a la azul, y hace que gane velocidad. Y eso pasa en la cotidianidad. ¿Qué pasa cuando en un partido de fútbol una persona de contextura delgada se choca con una persona de contextura gruesa? ¿Qué va a Rebota. pasar por La lógica? delgada rebota. La La, persona delgada rebota y vuela lejos, ¿cierto? así Pero es, ¿qué así pasa es. cuando los dos son similares que uno a veces ve, por ejemplo, en rugby? Uno ve que a veces se chocan y ambos rebotan y los dos caen, ¿cierto? Exactamente. Entonces se equilibran las fuerzas, ¿cierto? Y lo mismo pasará si analizamos si se chocara un camión contra un automóvil, ¿quién va a arrasar a quién? Si se chocaran con la misma velocidad, por así decirlo. ¿Quién El gana? ¿El camión va a camión? arrasar el automóvil. Es para arrasar el automóvil. Y si el camión va mucho más rápido, pues ¿qué le va a pasar por automóvil? Va a Como el rebotar. automóvil
bueno, se supone que rebota por las llantas, ¿cierto? Y por las leyes de Por la Newton. amortiguación. Ujú. Sí, pero lo que vamos a ver es que el camión va a arrasar el carro y va a quedar una sola masa, o sea, va a quedar la fuerza del camión con la velocidad que llevaba y todo eso va a volverse un solo elemento, ¿sí? Cuando hay un choque a unas velocidades cercanas a la velocidad de la luz, se vuelve una sola partícula, ¿sí? Una sola partícula que es la que sale, la que sale despedida. Entonces, este laboratorio acá, pues, es fácil de entender y eso es lo que va a pasar entonces cuando ustedes vayan a interactuar con las masas, cuando vayan a interactuar con las velocidades y analizar, ¿cierto? Una pregunta que yo siempre saco acá sería, bueno, ¿cómo hacemos para que estos dos elementos reboten variando la masa y la velocidad? Para que reboten de igual manera, ¿qué habría que hacer, cierto? Por ejemplo, si yo hago este análisis acá, que yo la coloco negativa un poquitico, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que estos dos objetos reboten con la misma fuerza, ¿sí? Eso podría ser una pregunta. Recuerden que el momentum depende de la masa y de la velocidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacerle a la bolita azul para que le gane a la bola roja? ¿Ustedes qué creen que habría que hacerle? No le puedo aumentar la masa. Aumentarle la velocidad. A Eso, aumentarle la velocidad. eso. Ya con eso que ustedes me acaban de decir, yo ya quedo contento, porque me están entendiendo, ¿sí? Si yo le aumento la velocidad, pues yo voy a lograr el efecto que quiero, ¿cierto? O sea, va a contrarrestar la mayor masa de la roja. Va a contrarrestar muy bien. Eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, tiene muchas aplicaciones en todos los contextos y en física, pues tiene mucha relación, ¿sí? Eso es utilizado en la ciencia, en la tecnología, para hacer las modelaciones, también en la aviación se tiene muy en cuenta, en los deportes, en la industria, ¿cierto? Eso tiene una infinidad de aplicaciones. Bien, entonces eso es lo que se refiere, lo que yo les quería mostrar de choques elásticos. Y un check inelástico es lo que yo les estaba mencionando acá. Eso es un ejemplo clásico de un choque inelástico, ¿sí? No hay rebote porque se supone que las dos partículas cierto, son sólidas, no tienen ese coeficiente elástico. Entonces lo que va a pasar es que observen que el corredor arrolla a la muchacha, ¿cierto? Y en ese momento cuando ellos dos se arrollan, la fuerza que lleva ella y la fuerza que lleva él se juntan en un solo objeto, ¿sí? Observemos ahí que la arrolla totalmente. Pero ¿qué hubiera pasado si la muchacha tuviera un poco más de masa? Hubiese ¿Sí? rebotado, si hubiese tenido más masa que el corredor, hubiese rebotado el corredor. Eso, el corredor hubiese rebotado porque no alcanzaría a hacerle efecto, ¿cierto? Ese momentum es mayor, entonces obviamente pues, va a ganar el que tenga mayor masa o mayor velocidad, uno de los dos. Muy bien. Directora, no sé si la siguiente parte la dejamos para la próxima CIPAS, para que no se nos vayan con tanta información nuestros estudiantes, o finalizamos acá con algo. Sí, yo creo que, bueno, como que antes de cerrar, bueno, esta parte del momento lineal es para el ejercicio número 3. Y en el ejercicio número 2 es lo correspondiente a la conferencia de la red de física, que está pues en evaluación. En la guía como tal o en la tarea se asignaron dos opciones de esa participación. Sin embargo, pues algunos estudiantes me han escrito porque ya habían participado en el workshop que se hizo en el mes de septiembre, que también es válido para este ejercicio. Entonces, si alguno de los que está presente en la sala realizó su participación en el workshop y tiene todas las evidencias y eso, también lo puede sumar en ese momento de la entrega. Pueden revisar entonces como que de los mensajes que me encuentro es, no entiendo por qué nos están enviando el Congreso 2024 si yo ya elegí cómo trabajar con el del 2023 y allí es donde se hace la aclaración de que o se ve una grabación del 2023 o usted participa en el Congreso que inició el día de ayer y que vamos hasta el día de mañana.
usted puede tomar una de las conferencias a las que asiste, toma las evidencias, toma los respectivos apuntes, hace su presentación interactiva que es libre. Otra de las preguntas también que he visto por ahí, el uso de la aplicación para la presentación es libre. Ustedes pueden elegir un Canva, ustedes pueden elegir el PowerPoint online, ¿cierto? Y ya con todas esas evidencias ustedes relacionan. Por mi parte, como directora, una de las cosas de pronto que podrían pasar en este momento tiene que ver con la certificación del Congreso. Resulta que yo, pues, o en la red no estamos solicitando esa certificación. Basta con el hecho de que usted tenga las evidencias y con esas evidencias, los pantallazos, la parte en la que usted participó de la conferencia y como usted desee complementarla, la coloquen allí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quiero dar tranquilidad, porque sé que algunos preguntan acerca de la certificación. Como el Congreso les vale para diferentes cursos, entonces en algunos sí piden la certificación, pero en nuestro caso no vamos a pedir la certificación, basta con las evidencias que usted tenga. Entonces están esas tres opciones. La versión 2023, que es la revisión de una de las grabaciones, la versión 2024 que actualmente se está ejecutando, que vamos a hacer el día de mañana, o quienes participaron en el workshop también es válido, porque pues todo hace parte de la red de física. No sé si tengan alguna otra pregunta. Tutora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es David Calderón. ¿Cómo me le va? Buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, yo me inscribí en el evento del 13, 14 y 15, pero o sea, me inscribí, llené el formulario y me dice que enviara un correo. Yo envié el correo, pero en ningún momento me ha llegado ninguna información a dónde o a qué horas es el evento, porque es que y tampoco aparece allí la hora del evento o un link para ingresar. Listo, esa información yo la envié la semana pasada, los enlaces de cada uno de los días. Y estamos haciendo la réplica a través de los chats de Teams. El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No es necesario que estén en toda la jornada, sino en una de las conferencias que están allí. Ahora, si usted va y revisa su correo interno, donde yo envié esta información y también pues cada uno de los tutores suyos tuvo que haber replicado esa información, van a visualizar los tres enlaces de los 3 días que direccionan a YouTube. Y como la grabación queda en el mismo espacio, ustedes también pueden usar ese espacio. ¿Qué sucede con el hecho de la inscripción? Resulta que pues por toda la parte de política de tratamiento de datos, cuando ustedes diligenciaron el archivo, identificaron que no les solicitaron un correo electrónico. Entonces es por eso que no reciben como una notificación de inscripción, pero yo les envié este correo con los 3 enlaces de los 3 días. Entonces, ¿qué pueden hacer? Buscar ese correo al que yo les envié la información y usted dice, bueno, voy a mirar una conferencia del día 1 y empiezan las conferencias. Algunas son de 40 minutos, otras ponencias son de 30 minutos, 20 minutos, que usted toma los, digamos que el aprendizaje más importante o una aplicación que usted identifique allí y realiza su presentación. Entonces, esas son como las opciones que le doy. Si algo, yo les voy a pedir a los tutores que mañana hagamos el reenvío nuevamente de todos los enlaces, o también me puede escribir al interno de mi chat de Teams que yo le envío los enlaces el día de mañana. Okay, pero en bueno, general muchas estamos gracias. generando la notificación en todos los espacios. Marisol, Hola, profe. ¿estás lista? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta no es acerca de las conferencias, sino más que todo acerca de las mediciones, de lo que hay que llenar en la primera tabla. Sino que estoy confundida ahí. Yo ya hice el experimento de lanzar la pelotica, pues, y hacer los 5 intentos que piden ahí, los 5 tiempos, ¿no? Y lo que yo hice fue unir esos, o sea, mejor dicho, yo grabé
Hice pequeñitos de los 5 intentos y después los uní en uno solo y lo coloqué en la aplicación de medición de velocidad. Entonces uno va midiendo el tiempo, o sea, cuando uno va corriendo el medidor de velocidad, o es por separado. Es que ahí no entendí. Tranquila. Bueno, ¿para qué nos sirve la aplicación? Nosotros lo que estamos haciendo es identificando desde el momento en que soltamos la pelota hasta el momento que pasa por el punto H1 hasta el momento que toca el suelo. ¿Listo? Sí. Resulta que como la recomendación fue realizar 5 mediciones continuas por muchas cosas, porque de pronto si ustedes están tomando los datos solos es como ir y vuelvo al celular y le doy play y eso, ¿cierto? Entonces es muy difícil que si vamos a hacer el experimento, porque eso hace parte de los errores que nos pueden quedar en el experimento, es, bueno, yo doy play al video, suelto y vuelvo y lo pauso en el momento que ya toca el suelo. Resulta que ahí hay, digamos que en la medición, errores que están relacionados justo con el tiempo de inicio y fin de la grabación, ¿cierto? Como de pronto entendí. Entonces yo no puedo decir que mi tiempo es 0 porque hay un tiempo en la grabación entre la que yo suelto el objeto y la que toca el suelo y en el que pausa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la aplicación? Nos permite con una mayor precisión, en este caso de los milisegundos, identificar a medida que nos deslizamos. Yo acá tengo como el video que hicimos juntos con el profesor John Freddy, digamos que hicimos juntos todo ese experimento para validarlo y que ustedes vean toda esa información. Entonces, en la aplicación, cuando yo me desplazo, aquí me están viendo muy pequeñito, yo creo que sí, de pronto pausan la presentación para que se me vea completamente el video. Te agradecería, aquí profesor John Freddy. Pero estoy buscando dónde fue que quedó. Está en el chat. Pero yo le verifico aquí en el chat. Pero yo estaba mostrando como mi cámara. Entonces yo lo que hago es empezarme a desplazar y la aplicación me muestra, o yo puedo identificar desde el momento en el que se suelta la pelota o el objeto generalizado hasta que pasa por H1, yo identifico y hasta que toca el suelo. Entonces yo tomo esos 3 tiempos y luego hago la diferencia. Entonces la diferencia o el delta. O sea que en resumido hay que hacer el video completo con los 5 lanzamientos entero y ahí sí editarlo en la aplicación. Pero como usted ya tomó todos los videos y los unió, usted ya ingresó ese video en la aplicación y lo que hace es identificar los tiempos. O sea, los tiempos. No, yo no soy la que hizo el video, las 5 tomas del video, no. Okay. O sea, le estoy diciendo es porque como la señora dice que hizo las tomas, entonces yo lo que digo, nosotros lo podemos, los que no lo hemos hecho, se puede hacer el video completo y editarse en la aplicación. Entonces allí lo que yo estoy identificando es en qué momento suelto, en qué momento pasa por el punto H1, en qué momento me muestra una aproximación de que toca el suelo, porque ahí también, digamos que en la parte de identificación de los tiempos y los fotogramas, cuando hablamos es porque puede pasar, mira, yo tengo una medida de tiempo en la que el objeto no ha tocado completamente el suelo, pero si yo me al siguiente fotograma sé que el objeto ya rebotó. Entonces yo mejor me quedo con el tiempo o el fotograma que estaba antes de tocar el suelo. Y ahorita de pronto hacían esa pregunta, la aplicación cambiador de velocidad realmente lo que hace es eso, mostrarme fotogramas e indicarme cuál es el tiempo que está allí. Como tenemos una precisión de las milésimas, entonces esto hace que nuestros errores sean menores. Y hay algo que son los errores sistemáticos y tienen que ver con justamente los que se nos pueden inferir en el momento de tomarlos desde la aplicación. Entonces lo vamos arrastrando en nuestros cálculos y finalmente esos son los que nos pueden disparar el error o la diferencia que tenemos entre las medidas experimentales y los cálculos teóricos. Pero el hecho de que lo hayamos permitido hasta un error del 10%
es porque les da un rango muy amplio en el que ustedes vayan acostumbrándose a la aplicación. En verdad, por ejemplo, la precisión de nuestros ejercicios estuvieron por debajo del 1%, pero entendiendo que hay cosas que hay que acostumbrarse, o la parte de la medición del tiempo también puede ser como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en algunos laboratorios de los que ustedes ya realizaron, ustedes tienen sensores, y esos sensores, cuando están en los rieles, creo que sí, se hace en un riel de caída libre que hacen en laboratorios, no en todos, sino en algunos centros, justamente los sensores pues nos miden ese delta T en el momento en el que pasa por el primer sensor y por el segundo. Como acá no tenemos nuestro sensor, estamos utilizando una herramienta como es esta cambiador de velocidad para identificar justamente en el tiempo que yo solté y en el tiempo en el que pasa por los puntos de referencia. Es eso. Y son tiempos muy pequeños. Vea, para ampliar un quedan de poquitico, 0,5 a 0,3 aproximadamente. sí, para ampliar ese es un poquitico lo que les está mostrando la directora, es lo siguiente. Observen que en la aplicación tratamos de que el movimiento fuera exacto. Observen que la pelota ahí yo ya la solté, ¿cierto? Yo ya la solté. Y observen el tiempo, la ventana de tiempo, cuál va a ser esa medida de ese pedacito, cuánto se demoró en pasar a esa rayita. ¿Sí? Observen que con el cambiador de velocidades yo lo puedo ubicar en un extremo y yo puedo identificar cuánto se me demoró para caer de la partícula, ¿cierto? Entonces, supuestamente ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que yo lo solté, ¿sí? Desde que yo lo solté hasta que cayó al piso? En ese caso aquí yo voy a tomar la medida en H sub 0, ¿cierto? Vea, desde ahí la solté y está en 5.187. Entonces yo no puedo tomar como si fuera 0, ¿cierto? Tengo que hacer la resta, vea. De 5.87, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta que tocó el piso. Hasta ahí, ¿cierto? Ahí, hasta ahí, ¿cierto? Entonces ese intervalo, esa diferencia es el tiempo que tomó. Realmente no se tomó 5 segundos y 763, no. ¿Sí? Entonces, ese delta de tiempo es el que nosotros vamos a tomar. Por eso, entonces, en un extremo de la aplicación, hacemos lo posible para ubicarlo con una precisión, ¿cierto? Visual amplia para soltarlo, y después vamos y medimos el tiempo hasta que toca, ¿sí? Si avanzamos un poquito en ese video, más sobre el final, Sí. tienen una tabla de ejemplo. Más adelante, si lo avanzamos, hay una tabla de ejemplo de cómo se van a tener unos tiempos de aplicación, pero nosotros lo que usamos es justamente el delta, el tiempo entre La que se diferencia. soltó, pasó el H1 y el H2 en la referencia. Y, por ejemplo, miren que allí tenemos, mi primera medida fue a los 5 segundos. ¿Por qué? Porque mientras yo le di play a la cámara, fui, me acomodé y solté, yo medí que ahí en la primera toma fue en el tiempo 5 segundos con 0,8 milésimas, ¿cierto? Y pasó por el H1 a los 5.450 milésimas y llegó al suelo a 5.763 milésimas. Miren que todo el tiempo estuvo sobre los 5 segundos, y lo que me da la precisión justamente son las milésimas. ¿Qué hago entonces? Hago la diferencia de esos tiempos, porque yo necesito saber, estoy midiendo el tiempo del movimiento, y me da 0,370 milésimas para la primera toma, 0,346 milésimas. Ahorita que me hacen una pregunta de que si todos los tiempos nos dan iguales, no, porque como tenemos precisión de las milésimas, en los fotogramas deben dar todos diferentes. Y para el tiempo en el que toca el suelo, aproximadamente, sería 0,683 milésimas o 0,666 milésimas. Ya luego, ahí pues es como un ejemplo, pero como yo ya tomo los 5 datos o tengo los 5 datos, hago el promedio de ese tiempo, y con ese tiempo es el que yo voy a continuar el trabajo en las tablas. Todo el paso a paso está en la descripción de la tarea. Es una actividad de laboratorio que les va a permitir, en verdad, digamos, poner en práctica todo lo que han aprendido en el periodo,
también parte de laboratorios, y por allí me están haciendo una pregunta que tiene que ver con los laboratorios de Dos Quebradas. Yo los tengo a todos los de Dos Quebradas en un chat, en Teams, donde les mando como información, debemos esperar, para que estén pendientes. Sé que los tiempos son muy cortos cuando vamos a tener laboratorio, pero todo va a estar organizado de tal forma que entre el laboratorio y la presentación del informe tengan toda esa facilidad, y lo vamos a trabajar dentro del laboratorio, el informe. Y muchos pueden estar quedando conmigo en el laboratorio, entonces... No, profe, qué pena le interrumpo. Lo que pasa es que yo vivo en el Quindío y a mí el laboratorio más cerca que me queda es el de la UTP de Dos Quebradas, creo que es Pereira o algo así. Pero para yo inscribirme al laboratorio ni de biología, ni de física, ni de química he tenido, digamos, la parte pues para poderme inscribir, y pues veo que ya prácticamente ya casi toca la fecha del laboratorio, digamos, de física, y no he podido inscribirme en ninguno porque pues la verdad me queda demasiado retirado para el Chocó, por allá para Manizales. Entonces la más cerca es la UTP acá del pie de Pereira, y no he podido pues conseguirles inscripciones. ¿Ustedes de pronto saben algo de eso? Claro, es que eso es lo que estoy informando. Yo todo el tiempo los he informado a través del correo institucional que deben de esperar. ¿Qué pasa? Que en inscripciones en biología y química yo ya las vi en la plataforma para que haga la revisión. Y física nos falta. Para eso tenemos un chat donde yo los tengo a todos los de Dos Quebradas allí, y les estaré informando en el momento en el que se van a realizar. Posiblemente sea el siguiente fin de semana, no este, sino el posterior, y el del 30 de noviembre, que nos estemos encontrando en laboratorio. Pero yo solo informo de física, pero biología y química, sus laboratorios ya tienen inscripción y empiezan este fin de semana para que miren la ventana de inscripciones. Y respecto al de física, deben estar pendientes entonces de mi notificación. Profe, disculpe, una preguntita. Es que yo hace poco tuve un accidente de moto y tengo fractura de tibia. Yo tengo el laboratorio de física ahorita en 16. Yo, ¿cómo hago ahí? Pues como tal, los laboratorios no generan o no se recuperan y no tienen como esa parte de la incapacidad. Ya si desea, lo que usted puede hacer es aplazar el curso por calamidad, que sería entonces su accidente. O usted puede finalizar ya, digamos, como el curso, pero pues con el riesgo de la parte del laboratorio. Si desea, ya me puede escribir entonces esa parte como tan específica al interno, porque sabemos que toda la parte de componente práctico es obligatoria. Yo creo que entonces voy a ir finalizando por este lado la grabación. Muchas gracias. ¿Cómo les va a llegar entonces esta grabación? El sistema automáticamente, a medida que ustedes ingresaron con el correo institucional, nos genera lo que es, o él automáticamente toma su correo institucional. Así que a este correo es donde ustedes van a recibir esta grabación, o en este chat que queda compartido también la podrán visualizar a partir del día de mañana. Si dado el caso, digamos, con el profesor Karim, creo que hay estudiantes acá, el profesor Karim, de la profesora Yurimar, de mi persona, el profesor John Frey, lo vamos a replicar también en en los correos, ¿sí? Pero si tenemos estudiantes de otro tutor, si no tendrían entonces que solicitar la grabación por el interno el día de mañana. Entonces, muchísimas gracias y espero pues que hayan logrado despejar muchas dudas en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.